Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. CEU Superíndice 3 Moestu N. Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un vídeo que sinceramente estoy muy emocionada de hacer. Ya saben, por ahí en el mundo de la farándula siempre hay rumores, especulaciones, noticias que nos hacen vibrar, y hoy, prepárense porque vamos a hablar de algo que lleva tiempo dando de qué hablar y que al parecer finalmente ha llegado a una conclusión. Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel confirma Kerem es su amor verdadero. Para siempre juntos, wow. Ya de por sí, leer eso me pone la piel de gallina. Sabemos que la vida amorosa de estas dos superestrellas turcas ha sido un tema recurrente de debate, análisis y, por supuesto, muchísimos corazones rotos. Pero hoy vamos a sumergirnos en lo que se dice, en lo que se rumorea, y en lo que, según las últimas noticias, podría ser la verdad absoluta. Así que sin más preámbulos les invito a que se acomoden, agarren sus palomitas, preparen su cafecito o té porque vamos a desentrañar esta historia juntos. Y no olviden, antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subimos sobre sus celebridades favoritas, series turcas y por supuesto, todo el chismecito que nos encanta. Suscríbanse ahora mismo. Ya. Dale al botón. Bien, empecemos por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos causan un terremoto. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Las miradas, las sonrisas, la forma en que se relacionaban. Era evidente que algo especial estaba pasando. Y por supuesto, los fans enloquecieron. ¿Eran solo compañeros de trabajo, o había algo más? La respuesta, para alegría de muchos, llegó pronto. Fotos juntos, viajes románticos, declaraciones sutiles. Los dos confirmaron, de manera informal pero efectiva, que sí, estaban saliendo. ¿Y qué pareja? Lindos, talentosos, exitosos. Parecían sacados de un cuento de hadas moderno. La química que tenían en la pantalla se trasladaba a la vida real, y eso es algo que honestamente enamora. Pero como en todas las historias de amor, hubo altibajos. Rumores de crisis, separaciones temporales, especulaciones sobre el futuro. La presión de la fama, las agendas apretadas, la distancia. Todo esto pudo haber afectado su relación. Y para sorpresa de muchos, en un momento dado, anunciaron su ruptura. El mundo se paralizó. Los fans devastados preguntándose qué había salido mal. Las teorías se multiplicaron por todas partes, los medios de comunicación no dejaban de hablar del tema, y el corazón de muchos se rompió en pedazos. El cuento de hadas había terminado. El amor verdadero no existe. ¿Podrían volver a estar juntos? Pero atención. Porque aquí es donde la historia toma un giro inesperado, y donde llegamos a la noticia que nos ocupa. Durante meses, los rumores de una posible reconciliación no pararon. Fotos que parecían indicar reencuentros, mensajes crípticos en redes sociales, declaraciones veladas. Todo apuntaba a que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Y ahora, según las últimas noticias, parece que la confirmación ha llegado. ¿Cómo? Pues aunque no hay una declaración oficial con un comunicado de prensa con logos y todo el rollo, las fuentes cercanas a la pareja, y sobre todo, la manera en que se han estado comportando últimamente sugieren que Hande Erçel ha confirmado, de manera implícita pero contundente, que Kerem Bürsin es, de hecho, su amor verdadero. Y lo más importante, que están juntos y con planes a futuro. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Miremos los hechos. Primero, las fotos. Han sido vistos juntos en repetidas ocasiones, disfrutando de momentos íntimos, viajes y actividades cotidianas. No se esconden, no intentan evitar a los paparazzi, sino que parecen felices y orgullosos de estar juntos. Han sido fotografiados paseando por las calles de ciudades europeas, compartiendo risas en restaurantes y en general, mostrando una cercanía que va más allá de la amistad. Los gestos de cariño son evidentes, las miradas cómplices y la naturalidad con la que se desenvuelven juntos hablan por sí solas. Segundo, las declaraciones. Aunque no han dado una entrevista conjunta confirmando todo, sus palabras en entrevistas individuales, y en sus publicaciones en redes sociales, son mucho más reveladoras de lo que parecen.
Han hablado del amor, de la importancia de la felicidad y de la conexión especial que sienten con alguien, sin mencionar nombres directamente, pero todos sabemos a quién se refieren. Han compartido mensajes llenos de optimismo y esperanza, hablando de la importancia de vivir el presente y de construir un futuro juntos. Ande, por ejemplo, ha publicado fotos con citas sobre el amor propio y la aceptación, pero la elección de las imágenes, el contexto y la forma en que las comparte sugieren una reflexión profunda sobre su propia vida y sus relaciones. Kerem, por su parte, ha compartido mensajes sobre la importancia de la lealtad y la confianza, y ha expresado su gratitud por las personas que lo apoyan incondicionalmente. Y por último, el comportamiento. La forma en que se miran, la manera en que se apoyan mutuamente, la forma en que hablan el uno del otro. Todo indica que han superado sus diferencias, que han aprendido de sus errores, y que están listos para construir un futuro juntos. Se nota la complicidad, la admiración y el respeto mutuo que existe entre ellos. Han aprendido a comunicarse de manera efectiva y a valorar la importancia de la confianza y la honestidad en su relación. Han mostrado un apoyo incondicional en sus proyectos profesionales, asistiendo a estrenos, celebrando sus éxitos y brindándose apoyo mutuo en momentos difíciles. Se han convertido en el mejor equipo, tanto en la vida personal como en la profesional. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Realmente Hande y Kerem están juntos para siempre? Bueno, nadie puede predecir el futuro, pero las señales son muy prometedoras. Parecen estar en un momento de madurez, de estabilidad y de amor genuino. Han pasado por mucho juntos, y eso los ha fortalecido. Han aprendido a valorarse y a respetarse, y eso es fundamental para cualquier relación duradera. Han aprendido a lidiar con la presión mediática y a proteger su intimidad. Han comprendido que la felicidad no se encuentra en la perfección, sino en la capacidad de amar y ser amados, aceptándose mutuamente con sus virtudes y defectos. Han aprendido a vivir el presente y a construir un futuro juntos, basándose en el respeto, la confianza y el amor incondicional. ¿Y para los fans, qué significa todo esto? Alegría, felicidad y la esperanza renovada en el amor. Porque, ¿qué es el amor, sino una segunda oportunidad? ¿Qué es el amor, sino la capacidad de perdonar, de aprender y de crecer juntos? ¿Y qué es el amor, sino la unión de dos almas que están destinadas a estar juntas? Es un mensaje de esperanza, que demuestra que el amor verdadero puede superar los obstáculos y las adversidades. Un mensaje que nos invita a creer en las segundas oportunidades y a no rendirnos en la búsqueda de la felicidad. Es un recordatorio de que las relaciones son un trabajo constante, que requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Y sobre todo un recordatorio de que el amor, en su forma más pura y genuina, puede transformar nuestras vidas y hacernos más fuertes y felices. Así que, amigos, celebramos. Celebremos el amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Celebremos la posibilidad de un para siempre en el mundo de la farándula. Celebremos la esperanza, la perseverancia y la magia del amor verdadero. Y por supuesto, esperemos con ansias nuevas noticias, nuevas fotos, y nuevas muestras de este romance que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. En resumen, hoy hemos hablado de la posible confirmación del amor eterno entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado su historia, sus altibajos y las señales que indican que han vuelto a estar juntos, y que esta vez podría ser para siempre. Esperemos que así sea. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan disfrutado de esta dosis de chismecito. Qué bueno que me acompañaron. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem son el uno para el otro? ¿Les emociona esta posible reconciliación? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que aman las series turcas y que son fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido increíble esperándolos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.